Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Gracias, Señor, te damos esta mañana por tu palabra y te pedimos, Señor, que hoy podamos, a la luz de ella, ponerla en práctica. Señor, que esta palabra que vamos a estudiar esta mañana haga efecto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, esperando, Señor, que todo lo que se diga aquí sea sancionado por el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les cuento una cosa. Ya solo 65 libros les faltan leer este año. Ya leyeron uno y es fácil, ¿verdad? Creo que sí lo van a poder leer 7 veces durante el tiempo que lo vamos a estar estudiando. Pero esta mañana aquí vamos a estudiar los versos 1 y 2. Así es que vamos a estar en esos dos versículos. Varios pasajes del Nuevo Testamento encontramos serias advertencias contra la inminente apostasía, contra aquellos que están queriendo sacar a la iglesia de su creencia en el Señor. La palabra de Dios nos advierte, así como lo advierte Judas, que muchos van a negar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nos advierte la palabra del Señor que se van a levantar falsos profetas y que el amor de muchos se va a enfriar y que solo aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. En Mateo 24:11 el Señor Jesucristo dijo esto: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. El apóstol Pablo también predijo que muchos discípulos serían arrastrados por vientos de doctrina de error. Y esos muchos que van a ser arrastrados están aquí en las iglesias. Y esta iglesia no es la excepción. Van a haber falsos que van a querer introducir herejías que quieran sacar a la iglesia de su fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en Hechos 20, 29 al 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Hay una advertencia, la palabra de Dios nos está diciendo aquí mismo, dentro de las iglesias se van a levantar falsos, que van a tener quizás el rostro de una ovejita, pero por dentro son lobos rapaces. Hay que tener mucho cuidado. El apóstol Pedro también nos advierte de eso, del aumento de los falsos maestros, y que muchos los van a seguir porque van a ver al hombre, porque van a estar siguiendo las palabras fingidas, porque van a estar buscando solo el dinero, la avaricia, porque van a estar detrás de las cosas. Por eso cuando cantábamos: yo no vengo a pedirte, no vengo a buscar, sino que vengo a darte gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros toda la vida, darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero lamentablemente muchos andan buscando el Evangelio solo para pedir. Yo quiero tener, yo quiero ser, yo quiero que tú me des. Para eso es que buscan el Evangelio. Pero debemos de buscar el Evangelio porque este es el único que nos ofrece salvación y vida eterna. Estas fueron advertencias que nos fueron dadas durante el tiempo de los apóstoles. En el tiempo de Juan y de Judas,
Las personas ya estaban ahí. Los falsos maestros ya estaban ahí de en medio de esas iglesias. En 2 de Juan, que estudiamos hace algún tiempo atrás, en capítulo 1 y verso 7, el apóstol Juan dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ya en el tiempo de Juan estaban los engañadores anunciando apostasía, anunciando falsas creencias. Ellos no confesaban que Jesucristo había venido en carne, como muchos lo están haciendo hoy en día. Por eso Juan dice que los que hacen esto son anticristos y engañadores. Judas, en el verso 3 y 4, que lo vamos a estudiar la próxima semana, se ve obligado a cambiar el propósito que él tenía de escribir su carta. Judas dice en los versos 3 y 4, estoy en Apocalipsis, ya quiero entrar a Apocalipsis. Versos 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Judas estaba deseoso de anunciar la salvación que nosotros tenemos. Y es que qué sabroso es cuando nosotros estudiamos acerca de la salvación. Pero Judas dice: yo tenía esa solicitud, yo quería hablarles de eso, pero me ha sido necesario, dice el verso 3, escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, al único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Judas nos está diciendo: yo quería hablar de la salvación, y es que qué rico es cuando hablamos de eso. Pero Judas dice: tengo la necesidad de exhortarles, tengo la necesidad de decirles que tengan cuidado, tengo la necesidad de advertirles. Y es que eso también es una necesidad para la iglesia del día de hoy. Tenemos la necesidad de advertirle a la iglesia que se levantarán muchos falsos maestros. Tenemos la necesidad de decirle a la iglesia que entrarán encubiertamente lobos rapaces dentro de la iglesia, y nosotros debemos de mantenernos estudiando la palabra del Señor para no caer en ese error. Amén. Judas, por lo tanto, cambia lo que él tenía planeado escribir y nos va a escribir ahora acerca de la situación que se estaba dando, que había muchos falsos maestros. En ese tiempo se estaba dando eso. Entonces imagínense cómo está nuestro tiempo. Si en ese tiempo se estaban levantando muchos, ¿cómo creen que estamos hoy en día? Hoy hay muchos más que en ese tiempo. Y por eso es necesario que la iglesia levante su voz y que anuncie todo el consejo de la palabra del Señor. Que no nos estemos metiendo a temas, que no nos estemos metiendo a estudios que nos sacan de estudiar la palabra del Señor, porque es la única herramienta que el cristiano tiene para mantenerse salvo, para mantenerse fiel, para mantenerse limpio delante del Señor. Esa situación nos obliga a nosotros a prestar mucha atención a lo que encontramos en la epístola del apóstol Judas. Nos obliga a poner mucha atención a lo que encontramos en todas las advertencias de la palabra del Señor. Esta epístola es importantísima para la iglesia del día de hoy. Es un estudio que nos va a mostrar realmente cómo está la iglesia de nuestro tiempo. Pero los que perseveren hasta el fin, ¿y perseverar en qué? Perseverar en la palabra de Dios. Eso dice la palabra, serán salvos. Judas, por lo tanto, comienza de esta manera. Comienza la manera típica de todos los escritores del Nuevo Testamento. Judas comienza haciendo una introducción de quién es el escritor. Y por eso el verso 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo,
y hermano de Jacobo. En primer lugar, él menciona su nombre y luego se identifica como siervo de Jesucristo, y por último dice que es hermano de Jacobo. Jacobo es Santiago, el apóstol Santiago, que ya estudiamos también nosotros aquí en la iglesia. Y cuando estudiamos el libro de Santiago, Santiago nos dejaba claro que él era hermano del Señor Jesucristo. Y al igual que Santiago, Judas está diciendo que es siervo de Jesucristo. Yo hubiera dicho hermano del Señor Jesucristo, porque a nosotros nos gusta darnos nuestra importancia, pero él dice no, yo soy hermano de Jacobo. ¿Por qué? Porque ellos eran hermanos de Jesucristo, los dos eran hermanos de Jesucristo, pero ellos sabían que Jesús es Dios. Y por eso ellos hacen esta introducción como reverencia al nombre del Señor. Dicen, yo soy siervo de Jesucristo. Y se identifica como hermano de Jacobo. Pablo en Gálatas capítulo 1 y verso 18 dice esto: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, hermano del Señor. Aquí Pablo nos está diciendo Jacobo es hermano del Señor Jesucristo. Y si Santiago o Jacobo es hermano del Señor Jesucristo, y ahora Judas nos dice yo soy hermano de Jacobo, lo que está diciendo yo soy hermano del Señor Jesucristo, pero sé que Jesucristo vino con un propósito de humanarse para salvar a esta humanidad perdida. Y yo no puedo decir que soy hermano de Él, sino que Él es mi Señor, Él es mi Salvador, y lo reconozco como así. Por eso digo yo soy su siervo. Qué tremendo. Ellos lo conocieron desde pequeño, anduvieron con Él, jugaron con Él, veían que era lo que comía, jugaban las mismas canicas, jugaban los mismos carritos, pero cuando llegó el tiempo ellos reconocieron que Jesucristo es Dios. Por eso Jacobo hace esta introducción tan sencilla. Judas dice, yo soy Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. En Mateo 13, 54, 36 se nos menciona que Judas es hermano de Jesús. Ahí dice, y venido a su tierra, el Señor Jesucristo les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Mateo 13 nos dice claramente que Judas es hermano del Señor Jesucristo. Y qué tremendo es que nosotros podamos reconocernos como siervos, que nosotros podamos reconocernos que somos hijos de Dios. Hoy lo cantábamos, que somos un pueblo escogido. Qué bueno es eso, reconocer, pero siempre debemos de reconocer que el único digno de adoración se llama Jesucristo. Después de que Judas se identifica con su nombre, que se identifica como siervo del Señor Jesucristo y que se identifica como hermano de Santiago, él pasa ahora a decir a quienes les va a escribir esta epístola. Y aquí quiero detenerme un poco, porque él simplemente va a describir a uno que se dice ser cristiano. Por eso esta epístola no está escrita a una persona en particular,
no está escrita a una iglesia en particular, está escrita a todos aquellos que dicen ser cristianos, a todos aquellos que son cristianos, y por eso Judas los describe de esta manera. Él dice: los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A ellos les está escribiendo Judas esta epístola, y por eso es catalogada como una epístola universal, porque no tiene un destinatario particular. Judas se va a dirigir a los cristianos. Recordemos que el propósito de Judas es advertirnos acerca de aquellos hombres que se están colando dentro de las iglesias, aquellos hombres que quieren sacarnos de la fe en Jesucristo, aquellos hombres que quieren que neguemos al Señor Jesucristo. Y ese peligro es real hoy en día. Hoy en día lo estamos viviendo, y por eso es que es necesario volver a estudiar esta epístola día tras día, porque esto nos va a tener alertas, nos va a tener con las luces prendidas para evitar caer en el error de la apostasía. Cuando Judas nos describe, dice una cosa por la cual es imposible que si alguien realmente es cristiano, pueda caer en un error. Y dice que somos guardados en Jesucristo. Si tú estás guardado en Jesucristo, es imposible que tú caigas. Hoy lo cantábamos también. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada nos podrá separar del amor del Señor, porque estamos guardados en Jesucristo. Entonces, para iniciar o para terminar este año, quiero que veamos quién es el verdadero cristiano. No me gusta usar la palabra verdadero, porque hay cristianos o no cristianos. No hay casi cristianos, no hay cristianos a medias, no hay verdaderos cristianos. O se es cristiano o no se es cristiano. Amén. Entonces vamos a ver las tres características que una persona tiene para decir que es un cristiano. Y lo primero que nos dice Judas es que somos llamados. ¿Cuántos han sido llamados aquí por el Señor? Amén. En primer lugar, eso dice Judas, que les escribe a los llamados. Y todos nosotros, los que dijimos amén, hemos sido llamados con un llamamiento santo. En 2 Timoteo 1:9 dice la palabra del Señor: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Miren, ninguno de los llamados fue porque fuéramos muy inteligentes. Ninguno de los que se nos fue llamado era porque éramos muy teólogos. Ninguno de los que ha sido llamado era porque era muy bonito, o porque era muy alto, o porque tenía una tez diferente, sino que fuimos llamados por la gracia y por la misericordia de Dios. Él quería darnos algo que nosotros no merecíamos, y por eso nos llamó. Todos nosotros lo único que merecíamos era la muerte, pero el Señor nos llamó por su amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. Nos llamó con un llamamiento santo y nos hizo elegidos de Dios, nos escogió de Dios, y eso lo hizo a través de ¿qué? Del oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es la que transforma a las personas. Ningún buen predicador, ningún buen orador, ningún hombre que se jacte de ser lo mejor en este mundo va a cambiar y transformar tu corazón.
lo único que cambia y transforma los corazones de las personas es la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y cada vez que abrimos la Biblia, estamos oyendo a Dios hablándonos directamente. Si es que somos llamados a través de las Escrituras. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 y 14. El apóstol Pablo dice: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí muchos podrían decir: bueno, entonces ya algunos ya estaban llamados desde antes. Podríamos caer en el tema de la predestinación, pero hoy te quiero leer un pasaje en Marcos 16, 15, 16, y te voy a decir para quién es este llamado. Marcos 16, 15, 16 dice esto: y les dijo: id por todo el mundo. ¿A dónde debemos de ir? Todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A quiénes les debemos de predicar? A toda criatura. Y el verso 16 dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿para quién es el llamado? Para todos. Pero no todos van a aceptar el llamado. Y el que no acepte el llamado, ¿qué dice la palabra? Será condenado. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Él no quiere que ninguno se pierda. Él envió a su Hijo a morir por todos, no por un pueblo particular. El Señor Jesucristo es bueno para con todo el mundo. Primera Timoteo capítulo 2 versos 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios envió a su Hijo en rescate por todos. Todos son llamados, pero no todos van a aceptar esa responsabilidad. Vuelvo a preguntar: ¿quiénes han sido llamados de esta iglesia? Entonces tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es de mantenernos fieles a la palabra de Dios. Cuando aceptamos el llamado, ahora tenemos que poner diligencia, tenemos que tener perseverancia, debemos de mantenernos estudiando la palabra de Dios. Segunda de Pedro, verso 1, 10 y 11, dice: por lo cual, hermanos, si ustedes han sido llamados, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nos mantenemos firmes en esto que hemos creído, no caeremos jamás. Cualquier viento de doctrina que venga contra nosotros, cualquier falso maestro que se levante, cualquier lobo rapaz que venga disfrazado de oveja, no nos podrá sacar del camino de nuestra salvación. Pero debemos de mantenernos fieles a la palabra del Señor. Si no, vamos a ser como los israelitas. Todos salieron que iban a la tierra prometida, pero ¿cuántos llegaron? ¿Por qué? Porque no perseveraron, porque no fueron fieles.
porque se fueron tras la avaricia, porque se fueron tras los dioses falsos, porque no creyeron a la palabra del Señor. Entonces ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Todos somos llamados, a todos se nos ofrece salvación, pero no todos vamos a recibir ese llamado. Y los que recibimos ese llamado, ahora tenemos que hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. ¿Qué es la fe? Y este es un tema que muchas iglesias de la prosperidad trastocan. La fe es la certeza de lo que se cree. Así es, ¿verdad? ¿Ah? Es la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperan ustedes? ¿A quién estamos esperando? A Dios. Es que muchos, espere carros, casas, sueldos, puntos, ahí están basando su fe. Pero la fe del cristiano es que estamos esperando a Cristo Jesús. La fe es la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos que aunque Cristo no está aquí físicamente, está entre nosotros, porque Él lo prometió, que aunque Cristo no está aquí, nosotros le veremos. Esa es la fe del cristiano. Esa es la fe que nos tenemos que mantener, creyendo en Él, que lo veremos cara a cara. Entonces, si tú has sido llamado, está sucediendo una cosa en tu vida. Tú estás siendo santificado. Judas le escribe a los santificados en Dios, a los llamados, a los que Él llamó. Ahora estamos siendo santificados, estamos en un proceso de santificación. Y la palabra griega que se usa aquí para santificado es la palabra agiazo, que esto quiere decir separado, apartado con un propósito especial. Todos los llamados fuimos separados con un propósito especial. Hoy decíamos, somos el pueblo de Dios. ¿Llamados para qué? Para anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos llamó el Señor, con un propósito especial, para que nosotros anunciemos al mundo. Hoy en la mañana teníamos una conversación. Nosotros estamos reflejando la luz de Cristo. Nosotros somos el reflejo de Cristo aquí en la tierra. Y como reflejo nosotros debemos de anunciar a Cristo aquí en la tierra. Nosotros tenemos que mostrar a Cristo aquí en la tierra. Para eso el Señor nos llamó y para eso el Señor nos está preparando, nos está santificando. El Señor lo está haciendo a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros pasamos a ser templos vivos del Espíritu Santo. Y ese momento empieza una santificación en tu vida. El Señor te llamó para ser un ministro. El Señor te llamó para que tú le anuncies a los gentiles. En Romanos 15:16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tú eres santificado por el Espíritu Santo. Pero el Señor también te está santificando por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que está en tu vida. Tú ya no te mueves por tu espíritu, sino que el Espíritu de Dios se está moviendo en ti. No sé a quiénes les agrada esto, pero nosotros también estamos siendo santificados por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es el yelmo de la salvación. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Esa es el arma que nosotros tenemos para convencer a aquellos que no creen en Cristo Jesús. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es aquella espada que entra en el corazón de aquellos que no creen. Penetra hasta lo más profundo del alma y del ser y lo transforma y lo cambia. Por eso es que debemos de seguir anunciando la palabra de Dios. Estamos siendo
santificados por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios y por medio de la palabra del Señor. Si tú eres llamado, estás en ese proceso. Y para estar en ese proceso, debemos de doblar rodillas. Debemos de estar orando al Señor. Y debemos de estar estudiando la palabra del Señor. Uno de los mejores propósitos, y creo que todos los años lo hacemos, este año voy a leer la Biblia completa. ¿Cuántos han leído toda la Biblia? Amén. Y hoy sí voy a pedir que me digan un amén. ¿Cuántos han leído toda la Biblia? Amén. Bueno, háganse ese propósito para este año que viene. ¿Ustedes quieren ser santificados? Amén. ¿Quieren ser santificados? Amén. Tienen que leer toda la palabra del Señor. No solo porcioncitas, no solo versos por ahí sacados de contexto. Tienen que leer toda la palabra del Señor y me dirán el año próximo, cuando estemos, qué sabroso es ser santificado por medio de la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces, si hemos sido llamados, si estamos siendo santificados, si estamos en el proceso, ¿sabe una cosa? Dice Judas, y guardados en Jesucristo. A los que Dios llamó, a los que Dios santificó, los guarda en Jesucristo. Y esta palabra guardar viene del griego tereo. ¿Y saben qué significa? Guardar. ¿Y qué es guardar? Es tener bajo su cuidado. ¿Cómo guarda usted sus joyas? Que nadie las toca, que nadie sepa dónde están, ahí en un lugar que nadie las va a tocar. ¿Cómo guarda usted sus billetes ahí en el banco donde sabe que están seguros? Pues exactamente eso está pasando con los llamados y con los santificados. Estamos siendo guardados por Cristo Jesús. Nadie, nada nos podrá separar del amor del Señor. Qué sabroso es saber que somos guardados en Jesucristo. Aquí en Judas, ahí en el verso 6, nos habla de dos cosas que son guardadas. Veamos el verso 6 y el verso 7. El verso 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ustedes saben de qué ángeles está hablando la palabra, ¿verdad? A esos dice, los ha guardado, los tiene ahí en un lugar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Están guardados. El verso 7 dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Dios tiene guardado un lugar para aquellos que le son infieles. Pero tiene un guardado, te tiene guardado a ti en sus manos. Ahí estás tú. ¿Quién te podrá tocar? Imagínese usted pasando un problema, sufriendo un ataque del enemigo, siendo acusado, siendo probado, siendo maltratado. Pero usted está en las manos del Señor. ¿Quién lo podrá tocar? Qué sabroso es saber que nosotros tenemos nuestra garantía en Cristo Jesús. Por eso Judas dice, ustedes son los llamados, ustedes están en un proceso de santificación, pero están siendo guardados en Cristo Jesús. Y si nosotros estamos siendo guardados en Cristo Jesús, nada nos podrá mover de la fe que tenemos en Él.
Pero leamos esto. Primera de Pedro 1:5. Dice: vosotros que sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si estás en Cristo Jesús, verás al Señor cara a cara. Si has aceptado el llamado, si estás en el proceso de santificación, verás al Señor cara a cara. Pablo también lo dice en 2 de Timoteo 4:18: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si el Señor te escogió, si tú aceptaste el llamado, si tú pediste perdón por tus pecados, si te arrepentiste y ya no sigues haciendo lo mismo, ten la seguridad que Él te guardará, que Él te preservará para que tú estés con Él en el reino celestial. Yo le doy gloria a Dios por eso, como dice el apóstol Pablo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Jesús también nos asegura que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Jesús mismo diciendo: no te podrán arrebatar de mi mano. Juan 10, 20 y 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. No solo estamos guardados en Cristo Jesús, sino que estamos en las manos de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? No vaya a salir muy creído hoy, esta mañana, de la iglesia. No vaya a salir diciendo: ah, yo soy amado, estoy siendo santificado. Nadie me puede separar del amor de Dios. Es cuando más cuidado debe de tener, porque Satanás anda como un león rugiendo, viendo a quién devorar. Pero si tú estás perseverando en la palabra de Dios, nada te podrá separar del amor de Cristo. No importa el problema que venga, no importa la tribulación que estés pasando en esta vida, no importa si tú no tienes dinero, no importa si tú no tienes salud, no importa lo que tú no tengas. Lo que sí importa es lo que tienes, y tienes la seguridad que estarás con Cristo Jesús en un lugar celestial en el momento en que tengas un encuentro personal con Él. Esto no significa que no vamos a recibir ataques. Vamos a recibir ataques, pero estamos en las manos del Señor. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5 dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Estamos siendo guardados por el Señor. ¿Para qué? Para tener dinero en esta tierra, para tener las mejores cosas en este lugar. Nada se puede comparar
estar en la presencia de Cristo. Si el Señor te quiere dar aquí, qué bueno, pero tu mirada debe estar en el cielo y no en el suelo. Dios te está guardando y nada te puede tocar. Entonces, si tú dices, yo soy cristiano, pero si solo lo dices de boca, pero no has sido llamado, no has aceptado el llamado, si no estás en el proceso de santificación, si no estás orando, si no estás estudiando la palabra del Señor, si no estás haciendo la obra de Dios, anunciándole al mundo la salvación, si no estás siendo como Cristo en esta tierra, tienes que pensarlo nuevamente. Ser guardado significa que tienes una responsabilidad. Y esa responsabilidad es que te tienes que mantener guardando los mandamientos del Señor. ¿Cuántos guardan todos los mandamientos del Señor? Pues se la puse difícil, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Una buena noticia. Solo son 2. Solo 2 tenemos que guardar. Se los voy a leer. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 depende toda la ley y los profetas. Pregunto, ¿estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Vuelvo a preguntarla porque creo que alguno me va a decir algún amén aquí. ¿Estás amando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? El segundo es más fácil. ¿Estás amando a tu prójimo como a ti mismo? No tiene ninguno. 2 mandamientos. Eso es lo que tenemos que cumplir. Qué fácil, pero qué difícil. El mundo y las fuerzas de Satanás van a querer sacarnos de amar a Dios y de amar al prójimo. El mundo va a querer endurecer tu corazón. El mundo va a querer meterte maldad en tu corazón. Pero tienes que mantenerte, tienes que perseverar en la palabra de Dios, porque es la única manera que seremos salvos. Mantente estudiando la palabra de Dios. Y ahí podrás decir esto. Como dice con Jeremías en el capítulo 20, verso 11. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, pero no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Si tú has recibido a Cristo, tú estás siendo santificado y estás guardado en Cristo Jesús. Si tú has prestado atención a esa llamada, estás en un lugar seguro. Pero si aún tú no has recibido a Cristo,
lo único que eres objeto de condenación. Aquellos que han aceptado al Señor, dice Judas, que tendrán una triple bendición. Judas dice el verso 2: misericordia y paz y amor o sea multiplicado. El que ha recibido el llamado del Señor, el que está siendo santificado por el Señor, el que está guardado en las manos del Señor, recibe la misericordia de Dios. Y misericordia simplemente es aquello que nos libra y nos ayuda en toda situación difícil que nosotros podamos pasar. Cuando estamos metidos en uno de los problemas mayores, el Señor tiene misericordia de ti y te saca de ahí. Cuando estés pasando la situación más terrible en tu vida, la misericordia del Señor te saca de ese lugar. Y Judas dice, para ustedes tienen la misericordia de Dios. No importa en dónde estén metidos, Dios los va a librar de eso. Por eso Judas dice misericordia y paz. Porque el que tiene a Cristo en su corazón tiene paz. No importa qué problema le venga a su vida. Si Cristo está viviendo en nosotros, nosotros tenemos esa paz que el mundo no entiende. Cuando nos está lloviendo sobre mojado, nosotros cantamos y decimos gloria a Dios. Cuando nos está viniendo la enfermedad, nosotros cantamos y decimos gloria a Dios. La gente no entiende eso. Pero los que son llamados, los que son santificados, los que están guardados en Cristo Jesús, tienen la paz de Dios. Y por último, Judas dice, y amor. ¿Cuánto necesitamos el amor de Cristo en nuestras vidas? Es por amor que nosotros podemos ir a un lugar y compartir el Evangelio. Es por amor que nosotros podemos ir a un lugar y compartir el pan al necesitado. Es por amor que nosotros podemos ir a los hospitales y orar por los enfermos. Es el amor del Señor el que nos mueve. Es el amor del Señor el que nos impulsa a que nosotros testifiquemos de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Por eso Judas termina con esta triple bendición: misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. ¿Cuántos quieren recibir esa triple bendición? Misericordia, paz y amor. Lo único que tienes que hacer es aceptar el llamado que hoy se te hace. Si tú ya has aceptado el llamado, inclina tu rostro y empieza a orar conmigo para aquellos que aún no han recibido esto, para que el Señor tenga misericordia y les dé paz y amor en sus corazones. Si aún no has recibido a Cristo, solo dile: Señor Jesús, hoy me reconozco pecador. Hoy sé que te necesito. Hoy sé que si no acepto ese llamado que tú me estás haciendo, lo único que me espera es condenación en el lago de fuego, en el infierno. Señor, aquí está mi vida. Ya no quiero seguir igual. Ya no quiero seguir pecando. Señor, acéptame. Y el Señor te dice: hijo mío, te amo. ¿Cuántos quieren o hicieron esta oración conmigo? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor tenía preparado para ti. Hoy es el día que el Señor te trajo a esta iglesia para que recibieras este mensaje. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? El Señor te está haciendo el llamado. No rechaces el llamado. ¿Quieres hacerlo? Es tu última oportunidad, quizás.
Oremos. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paz para con nosotros. Señor, ayúdanos a mantenernos fieles. Señor, ayúdanos a que todos los días querramos buscar tu palabra, que todos los días querramos conocerte más y más. Señor, danos, Señor, esa perseverancia que se necesita. Señor, bendice esta iglesia y pon en el corazón de cada uno de nosotros el deseo de conocerte más y más, porque es la única manera en que no caeremos, es la única manera en que seremos librados del error, de la apostasía que se está moviendo en el mundo. Señor, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Gracias, Señor, por este rebaño que tú tienes para anunciarle al mundo que en Cristo Jesús hay salvación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.